mucho que pensar y mucho que analizar también de lo que dejó el Mundial de Clubes. Yo con sensaciones raras, la verdad, porque entre lo que podemos hacer y entre lo que hicimos, digo, como equipos argentinos, me parece que para mí quedaron en un debe. Vos que seguís un poco más de cerca, ¿qué te pareció y qué análisis haces de la participación de los equipos argentinos en el Mundial de Clubes, che? A ver, primero hay que decir que había mucha expectativa alrededor de los dos. Quizás expectativa que por ahí no tenía el sustento en cuanto al armado de cada uno de los equipos, a la preparación de cada uno de los equipos y a los rivales con los que se iban a encontrar en ese Mundial de Clubes. Después, una vez que la pelota comenzó a rodar y cómo se fueron dando las cosas, me parece que Boca, para mi gusto, Boca termina perdiendo la clasificación en aquel partido con Benfica, que es el primero de los 3 que disputa. Muchos dirán, pero después tuvo 2 para recuperarse, sí, pero contra Benfica tuvo todo a disposición como para quedarse con una victoria y que ellos pudieran encauzar el rumbo. Después, bueno, contra el Bayern, de a ratos le jugó bien, la pasó mal en el primer tiempo, lo pudieron haber goleado ahí, pero terminó apenas 2-1, con un resultado bastante apretado. Y contra el Auckland City, sí, me parece que terminó siendo la gran frustración, el gran papelón futbolístico, ¿no? El no poder ganarle a un equipo semi-amateur, muy condicionado, muy limitado, que venía de recibir 16 goles con los otros 2 rivales. Me parece que termina en el balance, más allá de la suspensión que hubo en el medio, y que cuando volvieron a la cancha ya era cosa jugada porque el Benfica le había ganado al Bayern, el no haber podido despedirse siquiera con una victoria contra el equipo más débil del grupo, y me animo a decir, uno de los más endebles de los 32 que participaron, me parece que terminó siendo un verdadero papelón futbolístico. Y por el lado de River, me parece que si bien su eliminación puede quedar maquillada de manera mucho más decorosa o mucho más elegante el haber quedado afuera, me parece que pierde la clasificación en el segundo juego, en el partido con Monterrey de México, en el que tuvo algunas situaciones para ganar, lo pudo haber perdido también, pero me parece que era el rival a vencer, y en caso de haber conseguido la victoria, no hubiese necesitado lo que tenía que ir a buscar contra el Inter de Milán. De todas formas, no debe dejar de considerarse también un fracaso desde el aspecto deportivo para River, y el hecho de que los argentinos nos hayamos quedado muy rápidamente sin representantes. Siempre estuvo en la ilusión de que los dos podían llegar a octavos de final, más allá de los rivales a los que tenían que enfrentar, pero en el balance me parece que termina siendo bastante frustrante para los que seguimos muy de cerca el fútbol argentino y para los que también por ahí nos creemos ser los mejores del mundo, y quizás a nivel selección, con lo que pasó en la última Copa del Mundo o en la última Copa América, pueda llegar a ser o pueda cristalizarse, pero a nivel equipos me parece que hay algunas cuestiones que hay que barajar y dar de nuevo. De hecho, ya han vuelto los equipos al país y se comenzó a hablar con mucha insistencia de una limpieza importante. Se habla que entre 10 y 12 jugadores del actual plantel de Boca se irían, te hablan que hay 7 u 8 jugadores del actual plantel de River que también se alejarían, y te hablo de jugadores que en todo caso tienen contrato, en la mayoría de ellos, hasta diciembre. Sí. Bueno, existiría la posibilidad de anticipar y rescindir el vínculo. Sí. Esto habla a las claras de que evidentemente puertas adentro también, desde la dirigencia y de los cuerpos técnicos, no quedaron para nada conforme con el desempeño de algunos futbolistas. En el caso de River, creo que Juan, aquel 3-1 famoso de Madrid, le ha generado tener jugadores que me parece que River vive un poco del recuerdo de ese 3-1, con muchos jugadores de aquella camada. Nacho Fernández, Piti Martínez, muchos jugadores que creo que, bueno, lo han mantenido pensando Gallardo quizás que podía volver a ser aquella etapa dorada. Y en el caso de Boca es diferente, porque Boca ha comprado innumerables jugadores, ha cambiado muchísimos técnicos, pero nunca ha encontrado finalmente un estilo de juego que lo defina, y que si bien ha ganado algunos torneos, nunca desde aquel 3-1 ha vuelto, me parece que, a enamorar el fútbol o a pensar de que es el Boca de toda la vida. ¿Tenés esa sensación? Me parece que eso marcó un antes y un después que todavía muchos no se pueden sacar. Unos, por un lado, por lo que te decía, de algunos jugadores de River que permanecen, Enzo Pérez y demás, y en el caso de Boca que ha ido comprando, pero no ha encontrado el camino tampoco.
claramente, y me prendo de dos ejemplos simplemente en cuanto a nombres propios. Por el lado de River lo mencionabas vos, el caso de Piti Martínez, que volvió y no es el que volvió, es un jugador que hoy está muy lejos de su nivel futbolístico, es un jugador que atravesó también una serie de lesiones que lo marginaron un buen tiempo y que hoy, si bien corre como opción o como alternativa para Marcelo Gallardo, está a mucha distancia de lo que supo dar y lo que supo entregar en aquel River que terminó quedándose con el título en Madrid. Y por el lado de Boca, me animo a citar el caso de un juvenil, Milton Delgado. Fue titular desde que apareció, desde que rompió en la primera edición, para sorpresa de propios extraños, fue titular y jugando siempre en un nivel muy alto, incluso en la parte final del proceso de Fernando Gago. Sin embargo, con Russo, es cierto, Russo llegó y debutó en el Mundial de Clubes, pero con Russo no tuvo ni un solo minuto en este Mundial de Clubes. En los 3 partidos que jugó, un hombre o un chico jovencito que venía de ser titular durante todo el proceso anterior y en todos los partidos. Bueno, ni siquiera fue manejado como opción, como alternativa por el actual entrenador de Boca. Por de eso hecho, Juan, aparecieron 3 o 4 equipos interesados en el jugador, por ejemplo. Lo de Milton Delgado es rarísimo. Yo en privado siempre le digo, no sé cómo ningún periodista se preguntó, por lo menos de los que cubren Boca, por qué nadie preguntó qué pasó con Milton Delgado, porque incluso vino Braida de San Lorenzo y terminó siendo más opción que alguien que, por lo menos hasta la llegada de Russo, era el único que te da una solución. Porque Milton Delgado era de lo feísimo que era Boca, Milton Delgado era me parece lo menos malo o lo más correcto. Sí, era un jugador muy rendidor, es un jugador muy rendidor en la mitad de la cancha, y de golpe y plumazo lo borraron literalmente. Por eso decía que en las últimas horas aparecieron Independiente, San Lorenzo, Godoy Cruz y no recuerdo, hay un cuarto equipo, hay 4 equipos que estaban interesados en sus servicios, que se contactaron con el representante, y el jugador, mirá lo que son las cosas, cuando otro futbolista podría decir, bueno, sí, evidentemente este técnico, o para este técnico no soy de su gusto, o de su paladar futbolístico, voy a buscar un nuevo horizonte. No, el chico dijo, quiero quedarme en Boca, quiero pelear por una oportunidad y volver a tener una chance de jugar en este equipo. Bueno, son decisiones que se toman, a veces acertadas o a veces no, pero en este caso puntual sí, es muy llamativo que un jugador que venía siendo titular y que venía rindiendo por sobre todas las cosas haya sido borrado literalmente de un día para el otro. Así es. Juan, y ya yendo un poco más hacia acá, Boca Unidos. ¿Qué va a pasar con Boca Unidos? No sé qué puede pasar. El panorama es cada vez más oscuro, cada vez más complicado. El equipo hace 8 partidos que no gana. El equipo sumó 3 de los últimos 24 puntos que disputó. El equipo, bajo la batuta de Cristian Núñez y Rolando Ricardone, sumó 1 de los 12 puntos en juego, lo que te habla del momento deplorable que están atravesando, con jugadores que no rinden, con distintos cambios, con distintos futbolistas que aparecen y desaparecen del equipo, y con un conjunto que parece lamentablemente no tener rumbo, más allá de alguna mejora que se vio en el primer tiempo del partido con Atlético de Rafaela. Este último jugado en Formosa tuvo algunos pasajes más o menos como para que uno diga, bueno, puede ser este el camino. Lo cierto es que los resultados no van de la mano de esto, y hoy el presente es bastante complicado. Tiene 10 puntos en 14 partidos, está penúltimo en su tabla, está condenado a jugar la reválida. Quedan 2 fechas de esta etapa, el partido con Juventud Antoniana del fin de semana en Corrientes, y después ir a Garupá para jugar con Crucero del Norte. Después va a jugar la reválida, que se juega a una sola rueda, y que tras el final, los 2 últimos de la zona, por promedios, arrastrando los puntos de la etapa anterior y la reválida, van a perder la categoría. Y hoy Boca Unidos está de todos los equipos que participan en el campeonato de los 38, está entre los 3 o 4 peores promedios. Por eso digo que la situación verdaderamente es muy, pero muy delicada, porque no levanta, porque no repunta, porque no consigue resultados, y porque cada vez queda menos tiempo, menos oxígeno, como para tratar de recuperarse. Insisto, ahora le quedan solamente 2 partidos,
tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible para poder llegar un poquito más aliado, pero realmente el panorama es muy, muy complicado. O sea. Juan, y en el caso de Boca Unidos descender, ¿cuál sería la categoría? Lo cual uno mira al Chaco y ve a un Chaco Forever en las primeras posiciones y uno dice, ¿qué fue lo que pasó con Boca Unidos estos años, no? Y si desciende, tendrá que jugar el torneo regional federal amateur, que es un torneo en el que han jugado varios equipos correntinos en su momento. Es un complicado torneo porque es muy largo, suelen ser 300 y piquitos de equipos los que participan de todo el país. Es una cuestión complicada. A ver, así como Boca Unidos en algún momento tuvo la gran chance en aquel torneo allá hace muchos años, en el que había 10 ascensos a la primera división y Boca no lo pudo aprovechar con aquel recordado partido en Santa Fe, con Colón, aquel proyectil que cayó contra la Humanidad de Gonzalo Ríos y del que ni con trampa pudo sacar provecho el conjunto correntino. A la pérdida de la categoría desde la Primera Nacional al torneo federal, a este presente donde la cuestión es poco alentadora y donde realmente la situación termina siendo preocupante. Hoy ya los hinchas se preguntan seriamente si el equipo va a lograr conservar la categoría. El otro día contra Rafael, un partido que lo ganaba 2-0 tras jugar un muy buen primer tiempo y se lo terminaron empatando. El equipo fue despedido con muchos silbidos, con muchos reproches de parte de los hinchas para algunos jugadores puntuales, como el caso del arquero Ignacio Turnes, o como el caso del volante Ángel Piz. Por eso digo, a la gente también la paciencia dio la sensación que se le agotó, pero por lo que observa dentro de la cancha. Un equipo que no tiene respuestas o que no plantea, no presenta ningún tipo de respuesta ni de resoluciones para recuperarse ante situaciones adversas. Juan, en el medio de todo esto aparecen los rumores que yo por lo menos desde afuera siempre he escuchado, de las internas de la dirigencia. ¿Lo deportivo es una consecuencia de lo dirigencial o lo dirigencial es una consecuencia de lo deportivo? Y van de la mano, porque, a ver, por más que de ambas partes intenten enseñar de que está todo bien, la relación hoy entre el presidente del club, Juan Marcelo Insaurralde Benítez, y el tesorero de la institución y expresidente Alfredo Schweitzer no está bien. Nunca estuvieron bien desde hace un tiempo. En algún momento se sentaron para limar algún tipo de asperezas y la maquillaron de alguna forma, pero de todas formas nunca la relación volvió a ser la que tiene que ser dentro de los integrantes de una comisión directiva. Bueno. Y es por eso que a veces se dice que la llegada de determinados jugadores o el gusto por un determinado entrenador, a veces la elección pasa por Marcelo, a veces la elección pasa por Alfredo, que ese cortocircuito fuerte lleva algún tipo de contratiempos en el medio. Aquel acuerdo que se logró con ese grupo empresario que era liderado por una persona de origen colombiano llamada Luis Aguirre, que vino con espejitos de colores, con muchas promesas, y que al mes ya incumplió con el primer compromiso económico, y esa relación duró 2 o 3 meses, y se fue dejando deudas con los jugadores, dejando deudas con los lugares donde se hospedan los futbolistas. Entonces me parece que también todo esto forma parte del gran desorden por el que atraviesa institucional y dirigencialmente el club, que lógicamente no ayuda y que incide claramente en este presente deportivo que hoy es bastante deplorable. Complejo panorama sin dudas para Boca Unidos. Y lo otro, Liga Correntina, Juan, estamos en pausa luego de lo que fue el provincial también, ¿no? Así que es tiempo de stop aquí en lo que es el deporte del fútbol puntualmente. La Liga Correntina sigue su desarrollo. Este fin de semana se está jugando otra vez una nueva fecha del torneo oficial después de una pausa de 2 semanas como consecuencia de la lluvia y de las condiciones en las que quedaron cada uno de los campos de juego. La última fecha, por ejemplo, se había comenzado a jugar hace 2 semanas, un viernes, y después llovió sábado y domingo, se suspendió. A la semana siguiente otra vez volvió a llover y no pudo haber actividad. Bueno, ahora se retomó la jornada. Ayer se jugaron varios partidos, pero lo más importante va a ser lo que suceda hoy con el actual puntero Mandillú, que va a estar jugando en la cancha de Ferroviario a las 4 de la tarde. Mandillú hoy es el líder del torneo con 38 puntos. Su escolta es Curupay, que en esta fecha ya perdió en el único partido que se había jugado hace 15 días atrás con Deportivo Empedrado 3-2.
Tercero aparece Independiente, un equipo que proviene del ascenso y que ayer empató con Boca Unidos 0-0. Cuarto está Cambacuá, que en esta fecha goleó a Invico 5-0, pero tiene 28 puntos. Da la sensación que el equipo del Bocha Ponce se encamina hacia el título a nivel local, ahora ya sin compromisos en otro tipo de competencias, pone y utiliza a todos los futbolistas que habitualmente venían desempeñándose en la doble competencia y marca claras diferencias desde lo futbolístico y desde lo físico con respecto a sus respectivos contrincantes, y por eso hoy es cierto, tienen solamente 3 puntos de distancia en la tabla, pero en algún momento la diferencia fue mucho más amplia.